Mendeleev desarrolló la tabla periódica. Él organizó los elementos en orden ascendente de masa atómica y propiedades similares. La ley periódica organiza los elementos según sus propiedades físicas y químicas. Moseley descubrió que los átomos de cada elemento tienen un número único de protones en su núcleo. Reorganizó los elementos en orden ascendentes de número atómico. Muchos elementos tienen similitudes entre sí. Por ejemplo, litio, sodio y potasio son elementos blandos, son metales blandos y muy reactivos. Los elementos helio, neón, argón son gases muy poco reactivos. Si acomodamos los elementos en orden de número atómico creciente, vemos que sus propiedades químicas y físicas exhiben un patrón repetitivo o periódico. La tabla periódica se divide en lo siguiente: los grupos o familias, que son las columnas verticales de elementos en la tabla periódica y comparten propiedades físicas y químicas. Los periodos, que son las familias horizontales de elementos en la tabla periódica. Los elementos que pertenecen al mismo grupo suelen exhibir ciertas similitudes en sus propiedades físicas y químicas. En esta imagen podemos ver cómo se clasifican los elementos. Todos los elementos del lado izquierdo y la parte media de la tabla periódica, con excepción de hidrógeno, son elementos metálicos o metales. La mayor parte de los elementos son metálicos. Todos los metales, con excepción de mercurio, son sólidos a temperatura ambiente. Los metales están separados de los elementos no metálicos por una línea diagonal escalonada que va del boro al estato, y a temperatura ambiente algunos de los no metales son gases, otros son líquidos y otros son sólidos. Muchos de los elementos que están junto a la línea que separa los metales de los no metales, como el antimonio, tienen propiedades intermedias entre los metales y los no metales. A estos elementos los llamamos metaloides. Como mencionamos, los elementos se clasifican en metales, no metales y metaloides. Los metales tienden a perder electrones durante un cambio químico. Forman iones con cargas positivas, o sea, cationes, y son buenos conductores de electricidad. Los no metales tienden a ganar electrones durante un cambio químico. Forman iones con cargas negativas, o sea, aniones, y no son buenos conductores de electricidad. Los metaloides poseen propiedades intermedias entre los metales y los no metales.